Bueno, hoy es un día normal de trabajo, estoy acá entre un paciente y otro, acá en el consultorio que armé. Esto es la puerta de acrílico, porque van a ver, ¿y la lámpara qué hace? Ahí es un reflejo, la lámpara está ahí. Estos son los acrílicos del mueble, acá tengo la compu, que la prendí para iluminarme un poco la cara. Ya cuenta pendiente comprarme esos elementos para filmar videos porque lo voy a necesitar. Bueno, les voy a contar cómo sigue esta historia de cuando estudiaba la carrera. Y bueno, pasaba esto, que despiden a mi compañera, éramos tres en la empresa, que era la administrativa. Yo era administrativo, pero hacía tareas muy básicas. Echan a la administrativa, me dan todas esas tareas a mí. Un poco fue por pedido mío. Yo no es que pedí que la echen, sino que le expliqué al que era el gerente de la empresa que, bueno, todas las cosas que yo podía mejorar a nivel administrativo, que era sobre todo perseguir a morosos. O sea, yo lo que hice fue mostrar una estrategia para empezar a perseguir a clientes morosos y recuperar una cantidad de dinero descomunal que se venía debiendo de hacía años. Eh, Se me da la oportunidad y al tiempito, como vieron justo el gerente y la dueña, los dos se tomaron vacaciones cuando a mí me ponen en ese área, y no había quedado yo y un muchacho cadete administrativo, que es el que cobraba la mayor parte de las comisiones, porque era el que iba a hacer las autorizaciones a la aduana de San Lorenzo, la aduana de Rosario, de Arroyo Seco, lo mismo para prefecturas, a las agencias marítimas. Entonces este muchacho, que era el administrativo con más antigüedad, y que yo hacía todo lo de oficina. Cuando vuelven estaba prácticamente toda la deuda cobrada. Ellos se tomaron un mes y se ve que eso lo envalentonó. Y al tiempo me enteran que lo despiden a mi otro compañero, que me llamó él por el Nextel y me lo comunicó. Yo estaba en la biblioteca de la facultad. A la noche, eran 7:30 de la noche, por ahí. Y bueno, ahí se me vino un poco, justo se me vino la noche porque yo no contaba con eso. Pero bueno, igual no es que fue una mala noticia porque iban a venir todas las comisiones que eran en dólares. Entonces, bueno, eh, obviamente me reuní con el gerente y se hizo, quedé yo como único empleado, me trasladaron a otra oficina que era justamente la otra empresa de las únicas dos que hay en el rubro, era la otra empresa, que estaba a nombre de otras personas, pero tenían el mercado monopolizado, y fui a parar ahí, lo cual ya empezó a transformarse en algo que empecé a tener contacto con gente bueno, para prestarse una cosa así, o sea, me refiero a la contadora, y me refiero a que hacía la parte contable para la gente que estaba como cabeza en las dos empresas, en una como socio gerente y en otra como socio oculto, obviamente. No puede estar en las dos empresas porque son competencia entre sí. Bueno, y estuve en contacto también, ahí entro a estar en contacto con gente que trabajaba para la otra empresa, una de las cuales era una chica que yo había conocido hacía unos años cuando había entrado en la competencia. Yo entré en la competencia y después me trasladan a esta empresa donde yo estaba. Y esta chica, bueno, había sido mamá y se había ido, pero bueno, evidentemente la volvieron a convocar. Eh, la gente que en aquel momento, cuando yo recién había entrado, estaba en la oficina, no la quería esta chica. Me acuerdo que yo imprimía la documentación que tenía que presentar y ella venía, me sacaba de la mano los papeles así
y después lo buscaba el gerente y le decía que lo había hecho ella. Una persona violenta. Una persona violenta, o al menos desde mi punto de vista, una persona que, por lo que me había dicho el gerente, ella había entrado, ella era la que hacía limpieza, era de una empresa de limpieza y por un vínculo por fuera del trabajo con el gerente, de, supongo que de amistad, la chica ya tenía su pareja, el gerente obviamente tenía su familia también, pero bueno, sé que se hicieron amigos y bueno, él confió en ella, ingresó como administrativa y bueno, habrá visto en mí algo que le habrá generado envidia, porque yo no es que oculto mis raíces, no las oculto porque tampoco nadie me las pregunta, pero tengo modos que no son, viste, característicos de la clase social de la que yo venía. Esta chica sí, los tenía, y evidentemente habrá pensado algo de mí un poco discriminatorio, y tenía este trato hacia mí. Es más, no es que yo oculte la clase social de la que vengo, sino que le tengo rechazo y evidentemente de chiquito he ido desarrollando modos que son de otra clase social y, y bueno, producto obviamente del rechazo de haber crecido en un conventillo, con gente con vicios, con gente con mucha maldad. Eso lo he contado en otros videos, entonces ese rechazo me fue transformando en la persona que me fui transformando. Me tocó volver a compartir oficina con esta persona y con el sobrino del gerente y con la contadora. Y ahí empezó, bueno, yo estaba todo el día en la calle haciendo autorizaciones de acá para allá. Que ahí viene la época esta que yo les contaba en el video anterior, que tenía que salir volando para hacer todo lo que es de cadetería administrativa con el Nextel, salir a cualquier hora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ya hablo con el gerente, que mi trabajo vale mucho más, además de las comisiones. Me ofrezco para tomar una parte que estaba tercerizada en la ciudad de San Lorenzo. Cuando pongo la cifra, o sea, el gerente no tenía problema. Yo iba a dejar la carrera de psicología y me iba a ir a vivir a San Lorenzo y a nuclear todo lo que hacía yo y además ser prestador de la empresa para la que yo trabajaba. El número que yo le di al gerente le pareció exorbitante, pero yo no me iba a ir a dejar la carrera y a vivir a otra ciudad por lo que él me ofrecía. Yo estaba de novio, mi novio vivía con sus padres, yo estaba hacía tiempo ya listo para hacer avanzar la relación. Y como la relación tampoco avanzaba porque no eran los planes que teníamos los dos, era un deseo que tenía yo. Y claramente yo no soy el 100% de la relación. Entonces yo llegaba a este punto de decir, este trabajo me quita tiempo para cursar. ¿La plata para qué me sirve si no tengo planes con nadie? O sea, a mí me gustaría tenerlo con mi novia, que hoy en día es mi señora. ¿Para qué quiero esta vida? O sea, si yo ya conviviera con ella y encaráramos el proyecto de una familia, pero me caso con esto, de última hasta le digo al gerente, mira, acepto lo de San Lorenzo por un poco menos de plata, pero era una cifra igual en el total de todo lo que yo iba a hacer. Yo iba a estar todo el día trabajando, pero iba a ser sumamente seductor. Entonces empecé a sopesar, ¿no es cierto? Ese trabajo era un trabajo con gente bastante mala. Había que estar permanentemente pendiente que no se aprovechen de mí. Y este trabajo que yo tengo ahora, que yo en aquel momento lo veía en el horizonte, un trabajo más, no le digo en solitario porque trabajo para gente, pero un trabajo en el cual yo puedo gestionar puedo gestionar mis propias condiciones. Es bastante lineal en el sentido de que no tengo que andar preocupándome tan seguido de que se quieran aprovechar de mí como era en aquel trabajo.
Entonces yo decía, al final no me voy a recibir de psicólogo o voy a salir de las clases a cualquier hora o no voy a poder estudiar. ¿Para qué? O sea, mi señora, que en aquel momento era mi novia, vivía con sus padres, ella estaba luchando otras batallas distintas. En ese sentido yo estaba medio forzado a luchar mis propias batallas en lugar de ir a la par con ella. Entonces empecé a evaluar y dije, esto no me cierra, voy a empezar a reclamar otras condiciones. Por ejemplo, yo trabajaba más del horario por el cual se me pagaba, entonces eso lo planteé. Y por bronca, como para hacer que yo escarmiente, la contadora me empezó a tomar el horario en el que llegaba, en el que yo me iba y me contabilizaba. Por ejemplo, yo iba al baño, porque yo estaba todo el día en la oficina, me agarraban ganas de ir al baño. Me lo contabilizaba como tiempo en el cual yo no estaba trabajando, porque había ido al baño, pero era irrisorio, lo hacían a propósito, claramente. O cuando comía, entonces me decía, bueno, vos te quedaste 1 hora y media trabajando fuera de tu horario, pero lo que fuiste al baño te lo descuento, lo que comiste te lo descuento, y así mágicamente terminaban los números quedando como para seguir trabajando lo mismo o sea, trabajando más de lo que me pagaban y cobrando lo mismo. Y ahí se empezó a ver mala onda, la contadora también, otra persona con las mismas características. Son gente que me voy encontrando en la vida me las va poniendo, gente bastante parecida una con la otra. Esta violencia autoritaria. Van apareciendo, a lo mejor para convencerme que yo me tendría que volver así, o a lo mejor lo que han logrado es realmente convencerme de que si alguien no me quiero volver es así. Sí, por ahí me parezco a esa gente en otro tipo de aspectos, que es en la disciplina, en la autoexigencia, pero hay cosas en las cuales yo estaría traicionando mi propia esencia. Entonces yo, como decía en otro video, la vida me puede enseñar a todo lo que quiera, a transformarme en eso, pero mi esencia es otra. Tomaré algunas partes más estructurales, por ejemplo, encargarme como sea de llegar a horario, dejar la vida trabajando, no achicarme ante cualquier dificultad que pueda llegar a aparecer. Pero después hay otra y ahí yo empecé a ver cuál era mi esencia y ahí empezó a pasar que, por ejemplo, ya estaba claro que me iban a hacer una cama. La idea era que yo me vaya pero sin pagarme. Entonces, por ejemplo, yo tenía que presentar una pila de manifiestos a la empresa que hacía la disposición final y ¿cómo es? Que yo trabajaba para esa empresa antes. El tratamiento, que tenía otro nombre, la esterilización y la disposición final de los residuos. Y tenía que llevar una pila no me acuerdo qué nombre tenía, una constancia que nosotros le habíamos llevado tantos kilos provenientes de tal barco a esa empresa, tal fecha, y eso me lo tenía que firmar, un recibido. Y esos recibidos yo después los ponía en una carpeta y quedaba archivado y se lo daba a la contadora para que lo archive. ¿Qué era lo que iba a pasar? Y se iba a perder alguna de esas hojas y la contadora me iba a decir, mira, no hiciste firmar el recibido y ahora cuando te lo firmen no va a estar en fecha porque esos buques se descargaron en tal mes, dicho y hecho. Entonces yo antes de eso lo que hacía era imprimirme yo un papel que diga, dejo constancia que Dante Cataino me entregó el día de la fecha. Y eso me lo guardaba yo en una carpeta, que todavía la tengo, una carpeta de cartón color celeste que dice pruebas, le había puesto con fibrón. Entonces, bueno, me quisieron agarrar con esa. Le mostré cosas. Encima la contadora cuando me hizo eso me dijo, vos tenés que ser más prolijo, Dante, porque así te va a seguir yendo mal en la vida. O sea, asumiendo que ya me iba mal en la vida. Cuando le mostré la hoja, yo pasa que no tengo esa esencia, porque alguien que le guste ser así hubiera aprovechado de tener esa hoja, se lo hubiera mostrado, la que yo había guardado, la prueba, y le hubiera dicho, se hubiera sacado las ganas. Pero yo soy una persona armoniosa, esa es mi esencia. Y dije, no, mira, no es cierto, yo acá tomé la precaución sí, le aclaré, lo que vos decís no es cierto, yo soy totalmente ordenado, tan ordenado que mira, yo me tomé esta precaución. O sea, dije quién soy, pero no le devolví la agresión.
Y bueno, nada, se quedó callado, obviamente. Después, otra que hizo fue todo el mes de octubre, que había un Excel donde se guardaba todo lo facturado, que eso había que rendir cuentas de todo lo que se facturó, de todo lo que se había cobrado. Todo octubre había desaparecido en el Excel, que ese no lo pude mostrar porque yo los tenía guardados, pero justo había un muchacho que hacía toda la parte de sistema, que estaban revisando el sistema, y yo un día me acuerdo que había salido para ir a la psicóloga, salí del trabajo, fui a la psicóloga, después volví. En realidad no es que salí de trabajo, estaba en la calle, estaba haciendo autorizaciones, estaba yendo a, no sé si a San Lorenzo, iba, venía, estaba todo el día en la autopista. Y en uno de esos baches yo iba a la psicóloga. Y me llaman por el Nextel y me dicen, Dante, ¿me podrás pasar la contraseña de tu computadora? Que tiene que entrar, me acuerdo hasta el nombre, del sistema. Y ahí dije, algo me van a hacer, porque yo le había puesto era la única computadora con contraseña. Se la di, a lo mejor no tendría que habérsela dado, podría haber dicho que me esperen. Pasa que yo ya sabía que ahí se me venía griterío, capaz que me iban a querer pegar, y yo en ese momento hacía artes marciales, pero hacía poco y no confiaba tanto en mí. Entonces se lo di. Y ahí me limpiaron octubre. No fue suficiente como para que me despidan con causa, pero eso justo ese día cuando llegué fue muy obvio. O sea, me pidieron la contraseña y ese día cuando llego a la tarde, falta octubre. Y yo me pongo, pero estaba seguro que estaba. Y en el momento ni siquiera reaccioné que iba a ser una cama. Después dije, esta era la que me querían hacer. La tuve que hacer de vuelta. Encima la contadora que tenía todo, pues yo le tenía que pedir el material a ella para completar de vuelta el Excel, no me lo quería dar. Fue pedir. La pasé muy mal. Yo cada vez me convencía más que me tenía que ir de ese trabajo. Y mientras tanto, iban pasando cosas también en la facultad. Porque en la facultad también había gente mala. Y eso lo voy a contar en el próximo video, cómo seres mundanos, ¿no es cierto?, de la vida del día a día, que hoy en día se pueden llegar a conocer como NPCs, que están ahí en el tema este de ver quién la tiene más grande y hacer daño y creérsela y después compartir con otros qué sé yo, el orgullo de haberle hecho daño a alguien. Me iba cruzando gente así en la facultad y bueno, y ahí fue cuando empecé a ver la parte más mágica de tener al lado una persona como mi señora, que creo que comparte conmigo una sensibilidad que hace que yo hasta el día de hoy le insista porque termine la carrera de psicología, porque ya la empezó, y creo que realmente la profesión necesita gente como ella, y cómo tenerla al lado fue lo que me dio oxígeno para poder sobrevivir a tantas cachetadas que venía recibiendo. Así que bueno, próximo video, vamos por ahí. Nos vemos.